acerca de lo que es un proceso de asimilación de datos para después introducir al método que, justamente estos dos métodos, el método que estamos desarrollando para estimar parámetros, y finalmente daré una implementación que hicimos, la explicación y los resultados de una implementación que hicimos. Bien. Ahí está. Bien, bueno, tenemos un medio poroso, como lo es una formación natural, y el flujo de agua en medio poroso pues depende de las propiedades de las formaciones naturales. Generalmente estas propiedades tienen estas características, son heterogéneas, presentan mucha heterogeneidad y solamente podemos conocer unas cuantas mediciones de estas propiedades. Se determinan indirectamente, como lo es la conductividad hidráulica, lo que nos lleva a que por muchas de sus características pues no las podemos determinar perfectamente o al 100%. Esto nos lleva a tener cierta incertidumbre acerca de las propiedades del medio. Sin embargo, deseamos hacer predicciones de la carga hidráulica, eso es lo que queremos conocer. Para ello empleamos la ley de Darcy. Y como lo mencioné anteriormente, para poder conocer la carga hidráulica, pues requerimos de mediciones, de información del medio, que ya había mencionado, porque es un medio heterogéneo, pero además está acompañado de que tenemos mediciones limitadas. Solamente en algunas zonas conocemos estas mediciones. Además, como mencioné, algunas se determinan indirectamente y pueden presentar errores en la medición. Esto nos lleva a que necesitamos tomar alguna decisión de qué vamos a hacer para conocer justamente en las zonas, por eso puse estos signos de interrogación, qué vamos a hacer para conocer estas propiedades, las propiedades del medio, en estas zonas donde no tenemos mediciones. Tenemos que tomar una decisión si vamos a interpolar o qué es lo que vamos a hacer para conocer estas propiedades. Ahora, los modelos de agua subterránea, bueno, tienen que ver mucho con las formaciones naturales y nos permiten, tiene una ventaja porque nos permiten trabajar o son herramientas para gestionar los recursos hídricos. ¿Por qué? Bueno, porque me permiten hacer predicciones del agua subterránea, ¿no? De los niveles, con diferentes escenarios, en fin. Sin embargo, el uso de estos modelos requiere de la selección apropiada de los parámetros del acuífero. Por esta razón, bueno, pues se requiere contar con estimaciones confiables del parámetro. En este caso voy a hablar ya específicamente de la conductividad hidráulica. Sin embargo, como mencioné anteriormente, este parámetro puede tener fuertes incertidumbres debidas a que conocemos mediciones limitadas, a que es muy heterogéneo, a que puede presentar errores en su medición, etc. Es por ello que esta incertidumbre se puede llevar o se puede tomar en cuenta a través de los modelos estocásticos. Ahora, una de las motivaciones de este trabajo es lo que se conoce hoy día como asimilación de datos, que es un proceso por el cual observaciones, llámese observaciones o mediciones, se incorporan en un modelo de predicción numérica de un sistema real, como puede ser en este caso un acuífero, para producir un análisis que se considera como la mejor estimación del estado actual del sistema. Este que voy a presentar es el esquema que estamos presentando nosotros, que estamos empleando nosotros para hacer la asimilación de datos. Tenemos primero una estimación inicial. Voy a hablar específicamente del esquema de asimilación que estamos empleando en los dos métodos. Primero necesitamos conocer realizaciones del logaritmo natural de la conductividad hidráulica. Tenemos un modelo de flujo, como habíamos hablado, necesitamos predicción numérica de un sistema real, es decir, un modelo de predicción numérica. Tenemos un modelo de flujo. Con las realizaciones vamos a obtener una estimación inicial del ensamble de Y y vamos a obtener, obviamente, perdón, acá me salté un poquito, las realizaciones me alimento mi modelo de flujo y puedo obtener una estimación inicial del ensamble de la carga hidráulica.
De esta forma tengo dos estimaciones iniciales del ensamble. Posteriormente voy a trabajar con un esquema de asimilación de datos que se conoce como el filtro de Kalman ensamblado. Más adelante voy a hablar qué es el filtro de Kalman ensamblado. Y aquí viene cuando se incorporan mediciones. Voy a ir incorporando mediciones de carga hidráulica y de conductividad hidráulica a mi esquema de asimilación para obtener estimaciones actualizadas de la conductividad hidráulica y de la carga hidráulica. Es importante mencionar que este esquema puede resultar muy ventajoso porque podemos incorporar mediciones en tiempo real. Hoy día hay dispositivos que me pueden dar el nivel de la carga hidráulica en tiempo real y lo puedo ir metiendo a mi modelo, bueno, a mi esquema de asimilación, y puedo ir obteniendo una estimación más actualizada. Y esto es importante mencionar, tenemos una estimación inicial que puede basarse en información previa que tengamos. Entonces, este es el esquema de asimilación de datos que implementamos. Este es digamos, el mapa base. Posteriormente voy a irme paso a paso mostrándoles cómo fue que hicimos estas dos métodos. Bien, entonces, retomando un poquito, incorporar mediciones de carga hidráulica permite reducir la incertidumbre tanto de la conductividad como de la carga en un acuífero. Es por ello que este trabajo presenta dos enfoques estocásticos, y aquí quiero mencionar estocásticos porque estamos incorporando incertidumbre. Dos enfoques estocásticos para la estimación de parámetros, llámese parámetros, la conductividad hidráulica y el estado, que sería únicamente carga hidráulica, en un modelo de flujo de agua subterránea en estado estacionario. El primer método es el método de ecuaciones de momentos, digamos el enfoque estocástico. Aquí es donde entran los dos métodos. El primer método es el método de ecuaciones de momentos y el segundo método es el método Monte Carlo. Estos dos métodos me van a servir en la parte donde estaba hablando, la parte del modelo de flujo. Estos me van a servir para poder posteriormente implementar la técnica de asimilación de datos conocida como el filtro ensamblado de Kalman. Con la incorporación o la conjunción de estas técnicas voy a describir más adelante estos dos métodos. Uno es el filtro ensamblado de Kalman en conjunto con el método de ecuaciones de momento, y el otro sería filtro de Kalman ensamblado con método Monte Carlo. Aquí voy a hablar la metodología que implementamos. Primero necesitamos, como lo mencioné anteriormente, la estimación de los momentos estadísticos iniciales, la estimación inicial. La estimación inicial para la conductividad hidráulica, necesito conocer la media y un semivariograma de Y. Voy a hablar ya Y como logaritmo natural de la conductividad hidráulica. Suponiendo, o en caso que yo conozca o tenga mediciones, puedo conocerlo y hacer el cálculo para conocer la media y el semivariograma. Voy a obtener realizaciones de este parámetro, es decir, de Y, con un método de simulación. Posteriormente calculo la media del ensamble y su covarianza. De todas las realizaciones calculo la media del ensamble y su covarianza. Ambos métodos comparten este proceso. Posteriormente voy a calcular para cada método la estimación inicial de la carga hidráulica. En el método de ecuaciones de momento, la carga hidráulica o las realizaciones de carga hidráulica las calculo empleando una solución directa de las ecuaciones de momento no locales, integrodiferenciales que gobiernan la distribución espacial de la media del ensamble condicional y las covarianzas de H y. Es decir, con las realizaciones de Y las meto como estimación, digamos, inicial para calcular la carga hidráulica o la realización de carga hidráulica, y calculo la covarianza de la carga hidráulica, la covarianza cruzada carga hidráulica y concentración, carga hidráulica y conductividad hidráulica, y bueno, hasta ahí me quedo con este método. Con el método Monte Carlo, cada realización me sirve para calcular la carga hidráulica y posteriormente hago promedios y calculo la media de la carga hidráulica y sus correspondientes covarianzas. Entonces voy a tener la covarianza de H y la covarianza de Y sus covarianzas cruzadas. Más adelante voy a describir
quizá más detalle o más claramente esta parte. Ya que tengo esta estimación inicial, entonces sí, me voy al proceso de asimilación de datos y para ello empleo el filtro Kalman ensamblado, en donde me va a realizar una estimación del parámetro Y, utilizando como estimación y covarianza a priori a la media de las realizaciones de su correspondiente matriz de covarianza, de las que calcula acá arriba. Se pueden emplear para realizar la estimación de observaciones de conductividad o de la carga o mediante combinaciones de ambas. Es decir, únicamente puedo usar carga hidráulica o conductividad o puedo usar combinaciones de ambas. Aquí tengo más detallado el proceso de la estimación inicial de Y. Tengo mediciones, si tengo mediciones, bueno, hago un análisis estadístico, calculo un semivariograma, la media y el variograma. Es un poquito redundante. Después obtengo un ensamble, es decir, promedio todas las realizaciones. El ensamble lo voy a obtener con un método, en este caso puede ser algún otro método. Nosotros utilizamos SGSIM de la librería del GSLI y calculo la media y su covarianza. Entonces esta es la primera parte del trabajo que hacemos. Posteriormente, como ya lo había mencionado, con el método de ecuaciones de momento voy a calcular con método de información de entrada la matriz de covarianza de Y y la media que vienen de acá, de este primer paso. Incorporo esta información a la ecuación de momentos y voy a calcular la media de la carga, la covarianza de H y la covarianza cruzada H con este método. Con el método Monte Carlo voy a hacer lo mismo, me va a servir, cada realización me sirve de entrada y voy a calcular la media de H y la covarianza de H, así como su matriz de covarianza cruzada. Y esto me va a dar, digamos, después paso al esquema de asimilación de datos con el filtro de Kalman, que es la diapositiva siguiente, y aquí está. Entonces recordemos, yo traigo la media de la conductividad, la media de la carga, la covarianza de la conductividad, la covarianza de la carga y su cruzada, y su transpuesta. Bueno, esta información me sirve para determinar la estimación inicial. Aquí se puede ver este vector que es la estimación inicial. Tengo la media de Y y la media de H. Voy a adelantar un poquito. Si yo tuviera algún otro estado, por ejemplo concentración, aquí tendría que estar concentración. O tuviera otro parámetro, podría estar acá arriba también de otro parámetro. Y la covarianza cruzada, esta es una covarianza cruzada donde tengo Y, H y la covarianza cruzada. Entonces esta es mi información inicial, mi estimación inicial. Utilizo las ecuaciones de predicción y posteriormente las ecuaciones para actualización, en donde calculo la ganancia de Kalman y voy actualizando la estimación con observaciones. Es decir, me llega una observación de la carga hidráulica, la incorporo a este sistema, se actualiza la covarianza y ya voy a obtener una estimación actualizada tanto de Y como de H. Me llega otra información, otra medición de conductividad hidráulica, pasa por este proceso y voy a obtener una estimación actualizada de Y y de H. O sea, se van actualizando automáticamente carga hidráulica y conductividad hidráulica cada vez que me llega una información. Entonces, este es el esquema de asimilación de datos. Ya que tengo ya mi estimación de Y y mi estimación de H, mi estimación final, bueno, ya puedo hacer tanto cálculo de estadísticos del error, mapas de estimación, y puedo implementar esta información en algún otro modelo, Estos dos casos de estudio que les presenté, estas dos metodologías, las implementamos en un caso de estudio que está descrito en esta parte. Entonces, yo propuse el caso de estudio que nosotros implementamos, es un caso de estudio sintético. Entonces, propusimos una media y un semivariograma inicial, nosotros lo propusimos. Calculamos 3.000 realizaciones, no condicionadas, perdón, aquí hay un error, es 3.000 realizaciones de la conductividad hidráulica mediante SGSIM, que es una serie de librerías de un conjunto de programas del GSLI, y con estas dos determino la estimación de los momentos iniciales de Y, hablo media de Y, covarianza de Y, calculo con cada uno de los métodos
la covarianza cruzada y la covarianza de H, realizo la estimación con el filtro de Y y de H y genero los mapas y calculo errores. Posteriormente doy las conclusiones. Aquí está mi esquema de asimilación de datos y habíamos hablado que yo requiero una estimación o realizaciones primero de Y. Entonces propusimos un semivariograma, aquí están las características del semivariograma y obtuvimos 3000 realizaciones cada uno de estos mapitas, que en este caso son 4. Es una posibilidad con estas características de las realizaciones de la conductividad hidráulica, bueno, de Y. Nosotros obtuvimos 3000, entonces promediamos esas 3000 y obtuvimos su covarianza. Esa es mi estimación inicial. Posteriormente mi modelo de flujo, estoy en esta parte, mi modelo de flujo. Estas son las características, esta es mi estimación, perdón, mi estimación tomada como real, digamos, esto es a lo que voy a querer llegar, y este es mi mapa real de la carga hidráulica. Mi área de modelación tenemos 40 por 40 unidades, solamente es una capa y está en estado estacionario, es decir, tengo una malla de 2601 elementos y 2499 nodos. No considero recarga vertical. Tengo un pozo de bombeo en esta zona, en el centro, con un gasto constante igual a 3 unidades. Condiciones de frontera de 1 y de 0, estas son impermeables. Y estos son los que están, los rombos, son los puntos en donde tengo mediciones de Y. Los triángulos son donde tengo mediciones de carga hidráulica, es decir, tengo 20 mediciones de Y y tengo 20 mediciones de H y 9 mediciones de Y. Este es un caso sintético, pero que representa un caso real, porque cuando estamos trabajando con acuíferos reales no tenemos muchas mediciones de Y, tenemos más mediciones de H, pero tenemos unas cuantas mediciones de Y. Entonces, esto simula un caso de estudio real. Entonces, este es el modelo de flujo. Cada uno de estos modelos, uno se resuelve por medio de ecuaciones de momento y el otro se resuelve mediante simulación Monte Carlo. Aunque el solucionador de ecuaciones es el mismo, porque hacemos una comparación, entonces usamos el mismo solucionador de ecuaciones, aunque el método para calcular la media de Y la media de H y sus covarianzas, bueno, las realizaciones de Y son diferentes de H. Bueno, entonces estoy en la estimación inicial de Y, estoy aquí en la estimación inicial de Y y la estimación inicial de H. Con el método de momentos, esta es mi estimación inicial de H y su varianza. La estimación inicial de Y y su varianza. Con el método de ecuaciones, perdón, de Monte Carlo, tengo aquí su estimación inicial de H y la estimación inicial de Y y su respectiva varianza. Como ven, estas dos son las mismas porque comparten, esta parte es la misma en ambos métodos. Sin embargo, en la varianza de H podemos ver una diferencia, de igual forma en el campo inicial de la carga hidráulica. La principal diferencia que tienen estos métodos, o que presentan la estimación inicial resuelto con ecuaciones de momento y con Monte Carlo, es esta. La línea roja es la simulación Monte Carlo y esta gráfica es la gráfica de la varianza en esta sección, en la sección media. Podemos ver cómo el método Monte Carlo tiene varianzas del orden de 46 metros, de 46, perdón, no metros, de 46, mientras el método de ecuaciones de momento me da varianzas del orden de 15 en esta zona. Esa es una de las principales diferencias. Ahora sí estamos, ya que tenemos mi estimación, ya que tengo mi estimación inicial, voy a iniciar el proceso de asimilación de datos. Entonces voy a iniciar con esta parte, estoy asimilando estos datos, aquí se observa cómo, esta es mi varianza inicial, cómo se van asimilando los datos. Esta zona donde tengo datos de Y ya se fue a cero, el valor casi de cero, y en donde tengo información aledaña ya también se fue a cero. Aquí estoy estimando o metiendo datos de Y, vemos cómo la varianza cambió, ya se fue a cero, y me altera las zonas aledañas de la varianza. Esto es a lo que queremos llegar, esta es mi estimación real y esto es con lo que inicié. Podemos decir que, bueno, voy a adelantar un poquito las conclusiones, este mapa es más parecido a la estimación real que lo que teníamos originalmente.
y la varianza que estaba del orden de 2 ya bajó en algunas zonas, por ejemplo, bajó en estas zonas al orden de 1 y en las zonas cerca del pozo fue a 0, así como las zonas aledañas. En el caso de H pasa lo mismo, donde inicié con esta varianza, fíjense en estas varianzas muy grandes en la zona del pozo, ya se fueron a 0 y la varianza cambió y disminuyó. Esto quiere decir que tengo más certeza y mi estimación es más confiable de H y de Y. Estos son los resultados con el método de ecuaciones de momento, o con la incorporación del filtro y ecuaciones de momento. Es el mismo proceso, estoy en el proceso de asimilación de datos, estoy incorporando mediciones, ahorita voy a incorporar estas mediciones de H y vemos cómo se modificó ya las mediciones de H. Después me voy a pasar a las mediciones de Y aquí vamos a ver cómo estos valores de mediciones de Y donde estoy incorporando estas tres se van a hacer 0 y me va a afectar la varianza en esta zona y va a ir modificándose también el campo de la estimación. Hay zonas, como podemos ver en estas franjas, donde la estimación quedó elevada, pero no contamos con información para hacer que esa varianza disminuya. Quiero comentar que una técnica como estas, que es el filtro de Kalman, se ha empleado para diseño de redes de monitoreo, en donde, por ejemplo, podríamos decir ya que en estas zonas, si nosotros deseamos poner un pozo para que nos dé información, puede reducir la varianza si tenemos un pozo que sea de observación y que nos pueda dar mediciones, por ejemplo, de carga hidráulica, o en este caso específico de Y nos va a ayudar a reducir la incertidumbre en esta zona, ¿no? Entonces, eso es otra aplicación del filtro que ya se tiene implementada. Bien, aquí tengo la comparación, digamos, aquí ya estoy en la estimación actualizada. Inicié con esto, es el mapa de H, de carga hidráulica y su varianza con un método, y este es lo mismo pero con el otro método. Llegué a esta parte y yo quería llegar, digamos, después de asimilar 20 datos de H y 9 de Y, obtuve este campo con método ecuaciones de momento y método Monte Carlo, en conjunto ambos con filtro de Kalman. Veamos cómo se reduce la varianza, es considerable, en este caso de 45.6 a 15.72 y aquí de 15.72 a 1.23. Si yo tuviera un dato cerca del pozo, estoy segura que la varianza se iría a 0 en ambos métodos. Lo mismo sucede para el caso de la estimación de Y. Iniciamos con esto, estimación y varianza con un método, estimación y varianza con otro método. Y es importante mencionar esto, fíjense cómo cambia la varianza cuando incorporo 10 datos de H. La varianza de Y cambia al igual que el mapa de Y. ¿Qué me dice esto? Lo que me dice es que cuando yo meto mediciones de carga hidráulica me ayudan a mejorar la estimación de la conductividad hidráulica. Y así, a su vez, podemos ver aquí ya metí 3 mediciones de Y, que son estas 3, metí 6 mediciones de Y, que son estas, y 9 mediciones de Y. Este es mi campo real, a esto quería llegar, con esto inicié, y esto es lo que obtuve con un método y con otro método. Vemos algunas diferencias entre los métodos en estas zonas, pero ambos métodos me están ayudando a mejorar la estimación del parámetro. Bien, otros de los resultados es las gráficas de la estimación y la varianza actualizada. Aquí están las fórmulas. Este es el error medio absoluto de H y de Y, así como la raíz de la varianza media de H y de Y. Podemos ver cómo cuando empecé con un error medio absoluto alto y cada vez que fue incorporando datos, 2 datos, va bajando, 4 datos, así sucesivamente. La línea negra y la roja me describen primero metiendo al proceso de asimilación 20 datos de H y 9 de Y. Entonces van muy similar. Después hicimos una prueba donde metimos primero 9 datos de Y, o sea, invertimos el orden, primero metimos 9 datos de Y y luego 20 de H, y podemos ver también un poco la diferencia. Si se fijan en esta zona y en esta zona, tenemos prácticamente lo mismo, digamos el mismo comportamiento, pero en diferente
número de asimilación. Aquí estamos asimilando los datos de la carga hidráulica cerca del pozo, que es donde tenemos la mayor varianza. Posteriormente, aquí tenemos estos mismos datos que se asimilaron aquí, los tenemos acá, porque, insisto, modificamos el orden, primero asimilamos 9 de Y y luego 20 de H, entonces es por ello que en esta zona es donde tenemos este comportamiento. También, por ejemplo, en el caso de la raíz de la varianza media de Y, podemos ver cómo los datos me ayudan a reducir esta varianza, es decir, me están ayudando a mejorar la estimación de los parámetros. Voy a pasar a las conclusiones. Puedo decir que de la implementación y comparación de los métodos, momentos y Monte Carlos para realizar la estimación de los momentos estadísticos iniciales, podemos decir que con Monte Carlo calcula la estimación de los momentos estadísticos iniciales de H con las varianzas más grandes, ya lo habíamos comentado, en la zona del pozo. Momentos calcula las varianzas más pequeñas, cercanas a 6, creo que aquí hay un error, es cercanas a 15. Podemos decir que el método de ecuaciones de momento tiende a subestimar el cálculo de las varianzas iniciales de H. Esto es muy importante también, el tiempo computacional en ambos métodos. El tiempo computacional en ambos métodos es comparable, es decir, trabajan, es muy rápido, no es tan rápido, es un caso sintético, pero estamos hablando de 20 minutos, del orden de 20 a 25 minutos, ambos métodos. También, de la implementación y comparación de los métodos de momentos y Monte Carlos para generar la estimación de H y Y, claro, incorporando el filtro de Kalman, concluimos lo siguiente. Con base en los mapas de estimación, estos son los mapas de estimación de H y Y obtenida utilizando 20 observaciones de H y 9 de Y, se concluye que para ambos métodos la estimación final es similar a la real. Estas son las reales, ya lo habíamos platicado. Esto lo que nos indica es la capacidad predictiva de ambos métodos. Ambos métodos trabajan bastante bien y son muy comparables los resultados entre uno y otro para estimar tanto H como Y utilizando datos de estos parámetros. También de la comparación de los resultados obtenidos con los dos métodos podemos concluir lo siguiente. Para ambos métodos, las estimaciones del parámetro Y y del estado usando datos de H y Y, las magnitudes de los errores decrecen cuando un dato es empleado en la estimación. Y esto lo vemos mucho cuando metemos el dato, la varianza se va a cero. Es un poquito los mapas que presentan donde se observan los tres datos de Y, se van a cero en esa zona. En ambos métodos, en las zonas aledañas a donde se encuentra disponible un dato de H o de Y, la varianza se modifica y donde tenemos el dato se va a cero. Pero sí me ayuda o me aporta información los datos de Y o de H para reducir la varianza. Con base a la varianza de estimación final obtenida con ambos métodos, se calcularon intervalos de confianza y los resultados indican que para ambos métodos la estimación general de H y Y está dentro de las bandas de confianza del 90%. Quiero comentar que junto con el equipo de trabajo que estamos desarrollando este proyecto, tenemos trabajo con investigadores del Instituto de Geología de nuestro instituto, como es el doctor Eric Morales y el doctor Oscar Escolero, del Instituto de Geofísica, como es la doctora Graciela Herrera, y del Instituto de Investigaciones Eléctricas, que es el doctor Abel. Estamos finalizando con buenos resultados la comparación de estos dos métodos, pero aparte de la comparación de estos dos métodos, con otro método que es el método de inversión estocástica, desarrollado por el doctor Hernández, que considera la estimación de parámetros como un proceso de inversión estocástica geoestadística. Entonces, estos dos métodos los estamos comparando además con el método de inversión estocástica, y también hicimos la adaptación de estos dos métodos, trabajando en una submalla, y interpolando con Kriging. A este método le llamamos lo mismo, pero con la K de Kriging, y estamos haciendo la comparación, básicamente de estos tres métodos y estos submétodos, si le quiero llamar, por llamarle submétodo. Entonces también estamos haciendo esta comparación, estamos desarrollando estos resultados y estamos teniendo buenos resultados también con esta parte. Bueno, quiero mencionar que hacer esto puede tener ventajas porque las matrices de covarianza pueden ser muy grandes, entonces trabajar con matrices de covarianza más pequeñas
y posteriormente hacer la estimación con Kriging puede resultar ventajoso. Pero bueno, estamos en este proceso trabajando. Como trabajo futuro, estamos proponiendo extender la metodología de ecuaciones de momento y filtro de Kalman generada para estimar H&Y en modelos de flujo de agua subterránea a modelos de flujo y transporte de agua subterránea. Y ya podríamos trabajar incorporando o asimilando datos de carga hidráulica y concentración, además de conductividad hidráulica. Entonces vamos a desarrollar e implementar esta metodología de asimilación de datos que utiliza el filtro de Kalman o el ensamble suavizado, porque vamos a trabajar ya en tiempo para la estimación del parámetro de Y y las variables de estado en un modelo estocástico de flujo y transporte de aguas subterráneas que emplea las ecuaciones de momentos estadísticos. Entonces, básicamente esa es la línea de investigación que estamos o que vamos a desarrollar y que hemos desarrollado, así como los métodos que desarrollamos en conjunto con otros investigadores. Bueno, si tienen dudas, pues, puedo responderles. Yo tengo muchas dudas. Está bien. Porque digo, no es mi tema, pero H, que es la carga hidráulica, ¿de qué depende? ¿La profundidad del acuífero o de qué parámetros? Sí, depende depende de muchos parámetros, la conductividad del acuífero, la porosidad, el tipo de acuífero, la formación geológica, si es un acuífero libre, si es confinado. Pero en este caso la carga hidráulica es la que, digamos, van y toman y miden la profundidad del agua, y esa a mí me sirve como información para poder, si quiero hacer una estimación de carga hidráulica o mejorarla, me sirve para incorporar el proceso de asimilación y estimar mejor este mapa de carga hidráulica. ¿Y no depende de la extensión del acuífero? Bueno, depende de las fronteras que tiene, sí, pues sí depende de qué tan grande es, aunque este tipo de métodos, bueno, se pueden emplear o en un acuífero entero o en un caso de estudio pequeño. La estimación de la carga hidráulica depende si es un modelo, si es un modelo pequeño, bueno, va a depender, podemos acotar el modelo con condiciones de frontera para que me represente la realidad. Pero sí, la carga hidráulica depende de muchos factores, incluso la infiltración, si está en una ciudad donde tenemos concreto, tenemos fugas de agua que tenemos que considerar para calcular la carga hidráulica. De edificios, bueno, los edificios lo que me van a hacer es que no tengo ahí infiltración natural, ¿no? Pero puedo, si consolida un poco, sí. Consolida. Entonces sí depende de muchos factores. Entonces de un pozo a otro puedes tener distintos valores. Así es, sí. Por ejemplo, no hablé de esto, pero cuando tenemos un acuífero real tenemos el fenómeno de sobreexplotación o explotación, entonces tenemos conos de abatimiento también, ¿no? que eso nos puede afectar. Bueno, afecta el nivel natural del nivel del agua subterránea. Entonces es muy complicado, ¿no? Este parámetro. Hay un tipo de mitología también. Sí, es un parámetro que tiene incertidumbre, sí, aunque es una variable que tiene incertidumbre, aunque es una de las variables que podemos medir con cierta mayor exactitud que quizá otras, porque es una medición relativamente, pues sí. Ajá. Y no como por ejemplo la conductividad hidráulica, que tenemos que hacer otro proceso para poderla estimar, ¿no? ¿Puedes explicar un poco mejor? Sí, la conductividad hidráulica es un parámetro que me permite a través de la ley de Darcy calcular la carga hidráulica. Sin embargo, la conductividad hidráulica va a depender de muchos factores, como es el flujo del agua hacia dónde va, el tipo de material que tiene el medio, y la medimos a través, bueno, podemos obtener su información a través de pruebas de bombeo. Entonces, generalmente lo que tenemos son pocas mediciones de la conductividad hidráulica. Cuando nos llega información, por ejemplo, de datos reales
que nos da ya sea un organismo operador de agua o la Conagua, tenemos pocas mediciones de este parámetro en comparación de las de carga hidráulica. Entonces, es un parámetro que me ayuda mucho a calibrar modelos, voy a hablar de modelos deterministas, me ayuda a calibrarlo de tal forma que la representación, en este caso de la carga hidráulica real, del medio real, y la carga hidráulica que yo estimé con mi modelo, sean comparables. O sea, tiene que ser, mi modelo en la computadora tiene que representar el campo en la naturaleza, y la conductividad hidráulica es uno de los parámetros, además de otros como condiciones de frontera, porosidad, etcétera, me ayudan a calibrar esos modelos. Entonces, uno de los parámetros más importantes que podemos incorporar a un modelo para mejorarlo. Salinidad o sales, ¿no? Disueltas también. Bueno, sí. En la conductividad. En la conductividad hidráulica no afectan tanto. Como tal, no afectan tanto. Si estuviera trabajando con un modelo de transporte, podríamos incorporar probablemente si lo estamos analizando. En flujo, que es hasta ahorita donde lo hemos trabajado, no. A mí me gusta mucho el trabajo que está realizando, creo que es una excelente contribución. Y pensando en ir hacia adelante, me quedé pensando ahorita, cuando estabas hablando de que para mejorar la estimación de la conductividad hidráulica, obviamente uno de los factores que influye en la estimación de la conductividad hidráulica, pues esa es la porosidad, y la porosidad primaria y porosidad secundaria, hablando como porosidad secundaria de fracturamiento. Entonces me quedé pensando si sería posible incorporar también datos de porosidad o de grado de fracturamiento para mejorar la estimación si tuviéramos mediciones igual, para poder mejorar la estimación de la conductividad. ¿Sería tu opinión? Yo creo que sí. Hay, por ejemplo, estudios donde se está... O sea, cuando hablé un poquito de la matriz de covarianza de la estimación inicial, esa estimación inicial yo puse nada más una variable aleatoria que sería la conductividad hidráulica, pero podemos incorporar otras. Que esté asociada. Ajá, se podría ver la posibilidad de incorporar otras que estuvieran relacionadas, en este caso, con la conductividad hidráulica. Y las podríamos trabajar con un enfoque estocástico y se podrían incorporar de alguna forma. Voy a hablar un poquito, quizá las limitaciones que esto nos pueda dar sería en cuestión de matrices de covarianza muy grandes. Esa sería una limitante. Trabajándolo en un caso pequeño para empezar a hacer pruebas podría hacerse. Quizá esa es una de las, puedo decir, quizá desventajas de este tipo de métodos aplicados a casos reales, porque tenemos unas matrices de covarianza muy grandes. Pero también puedo decir que con los avances de la computación, hoy día, esto que nos costaba yo empecé hace unos 7 años trabajando en esto, era tardadísimo en la computadora, tardaba hasta 20 días, 30 días, hoy tarda 20 minutos. Entonces, bueno, se podrá incorporar y empezar a estudiar, pero sí, yo creo que sí se podría. Y la otra pregunta, ya pensando ahora en la segunda etapa, en términos de las variables para la parte de transporte de contaminantes, ¿qué tan factible es? Porque una de las variables que más ruido meten en el transporte de contaminantes, pues es la dispersividad, ¿no? Y entonces, pensando en eso, porque igual la dispersividad es función de otras propiedades del medio, entonces puede ser la porosidad, el tipo de porosidad. Si también sería posible incorporar también factores de este tipo para mejorar la estimación de la dispersividad en el transporte de contaminantes. Yo creería que sí, no lo he hecho, doctor, pero yo creería que sí. O sea, yo llegué hasta concentración, pero yo creería que sí es posible incorporar la dispersión en el esquema. Bueno, abundando un poco, precisamente